Gracias, señor presidente. Primero, no quiero dejar de agradecer a la presidenta de la comisión, a la diputada Claudia Gauto, a los secretarios de la comisión, a todos los diputados que colaboraron en la modificación de esta ley, que es la ley número 28. Indudablemente quisiera hacer un poquito de historia de esta ley. Esta ley, como todos saben, se refieren a la suspensión de los desalojos por más que haya una sentencia judicial, ¿no? La historia de esta ley viene ya casi del año 2010. En su primer momento, en el 2009, yo presenté un proyecto justamente para evitar los desalojos por más que haya sentencia judicial, por un grave hecho que había ocurrido en el paraje de Maiguao, en Alba Pozo. En ese lugar, muchas familias habían sido prácticamente desalojados o querían desalojarle de su tierra, un movimiento fuerte que en ese momento hizo la policía, porque había una sentencia clara que había que desalojar a todas esas familias que estaban viviendo en ese paraje. Esa gente que vivía en ese lugar eran obreros de una empresa, de un aserradero, que trabajaron en negro seguramente más de 25 años para esta empresa. Después la empresa sacó toda la madera, plantó pino y dejó a los trabajadores en banda, como dicen los chicos, y a cambio de eso le dio un pedazo de terreno, y después con el tiempo el hijo del propietario pidió el desalojo y la justicia ordenó, a pesar de que habían familias que vivían más de 35 años en el lugar, que no eran chacras, eran prácticamente lotes con los que el patrón le había pagado por el trabajo de tantos años en el aserradero. Ahí comenzó la lucha, ¿no? Después, el diputado Weyrich en el 2009 presenta un proyecto de ley justamente para evitar los desalojos con sentencia judicial, pero siempre tenía un requisito, ¿no? Vivienda única, familiar, y que tenga como mínimo, en ese momento eran 5 años, ¿no?, de posesión de la tierra o de la vivienda. Después, bueno, ahí se aprobó esa ley, terminó el mandato del diputado Weyrich y después llevó adelante este proyecto de ley el diputado Tito Álvarez, y hasta el 2013 veníamos renovándolo, ¿no?, para evitar los desalojos. El año pasado había que renovar nuevamente, vencía en julio, y es así que algunos diputados de la comisión propusieron no seguir renovando todos los años, porque teníamos que detectar realmente cuáles eran los problemas y cómo podíamos solucionar, si no íbamos a seguir eternamente renovando este proyecto de ley. Es así que se modificó. Yo me acuerdo que en el primer momento no estuve de acuerdo, pero después acompañé el proyecto de ley porque era necesario, ¿no? Y en esa modificación, en realidad lo que hicimos era poner al IPRODA para que aquellos que estaban afectados por una sentencia de desalojo puedan inscribirse en el IPRODA y así poder evitar, ¿no?, crear un padrón, y ese padrón remitir a los juzgados y evitar los desalojos hasta la fecha, digamos, hablado del 31 de diciembre del 2014. ¿Qué pasó con esa ley, no? Esa ley no fue pública. Bueno, la gente no conocía de la ley. También el IPRODA sacó una resolución donde los requisitos para inscribirse en este padrón eran demasiados. Había que sacar un informe de dominio, había que sacar un informe de la entidad nacional de Ciretá. El tipo que vivía en Andercito, en San Antonio, se complicaba. En los municipios donde no había una agencia, una oficina de IPRODA, la gente no sabía a dónde ir, entonces sancionamos una ley que en la práctica no se hizo efectiva. Es así que, ante los reclamos que teníamos de la gente, desde el Partido Agrario y Social, volvimos a presentar un proyecto para que se extienda el plazo, ¿no? Este año, el 8 de abril de 2015.
Y digo esto porque ya había una sentencia de desalojo del lote K en Pozo Azul, de Righieri, la tierra de Righieri, donde habían casi 60 familias que estaban prácticamente al borde del desalojo. La sentencia estaba, y que ellos no se habían inscrito en este padrón, y por lo tanto el juez ordenaría el desalojo, ¿no? Y ahí vimos que realmente la ley, con la buena intención que teníamos nosotros, no fue efectiva. Porque además, también lo importante de esto era conocer en realidad cuántos problemas hay en Misiones, ¿no?, de desalojo con sentencia judicial. Para después buscar la solución, porque si no también hacer un padrón por hacer un padrón y después no dar solución, no tiene sentido, ¿no? Es así que nos lleva a presentar el proyecto, como dije anteriormente, porque veíamos que la gente desconocía de este proyecto de ley y fue a comisión. Ahí en comisión lo que hicimos es extender el plazo, modificar el artículo 1 y 2, es decir, antes el plazo era hasta al 31 de diciembre de 2014, yo había propuesto hasta julio del 2015 y la diputada Claudia Gauto y los demás diputados dijeron que era muy, digamos, muy cercano a la fecha, así que por lo tanto terminamos llevándolo al 31 de diciembre de 2015. Y también proteger, ¿no?, hasta el 2016, hasta agosto del 2016, todo tipo de desalojo, por más que haya una sentencia judicial. ¿Qué hicimos? Hicimos más práctica, creo yo, ¿no?, más práctica la ley, porque en esa semana que presentamos en abril hubo un caso triste, ¿no?, que hoy vamos a ver un video de una familia que nos acompaña acá, que es Clarito Fernández, un señor muy humilde, ¿no?, de la López, que fue desalojado de su tierra, injustamente. Es por eso que avanzamos rápidamente en la modificación de la ley. Primero, sabíamos que la ley no había sido difundida, por lo tanto teníamos que poner un artículo donde la ley se haga a conocer en toda la provincia de Misiones. Por eso hay un artículo justamente de la difusión de la ley en todos los medios de comunicación. Se prorroga el plazo hasta el 31 de diciembre de 2015 para la inscripción en el padrón. Se suspenden los desalojos hasta el 31 de agosto del 2016. Se instrumenta una campaña de difusión de la ley. Se facilita la documentación de las personas afectadas. Él solamente tiene que entregar la documentación, ¿no?, que acredite la posesión de más de 8 años en la vivienda o en la chacra, y la documentación personal. Y además, el número del expediente y la causa del juzgado. Esos 3 papeles, el IPROA que hace, lo inscribe, le da una constancia, él puede llevar a la justicia o puede ser a través del IPROA también, dejamos esto abierto, diríamos, ¿no?, que nos pueden hacer las dos partes. El IPROA tiene la obligación en ese periodo de 30, 40 días de sacar el informe de dominio y el informe de la entidad binacional de Yacyretá, y si realmente no es la vivienda única, porque puede ser que algunos tengan 2 o 3 viviendas, entonces la ley no la corresponde. Entonces que el IPROA pida el informe de dominio, y donde percata que tiene 2 viviendas, ya directamente no entra en el padrón, y puede ser desalojado. Porque justamente la idea de la ley es proteger a aquella persona que tiene una vivienda única, que tiene una posesión de más de 8 años, y buscarle la solución, ¿no? ¿Qué más? Bueno, había dicho el determinado tiempo que el IPROA pida, debe ser exhibido en los juzgados de paz la ley, para que la gente conozca
porque vuelvo a lo de Clarito, ¿no? El analfabeto, la señora analfabeto, desconocía la ley. El juez Paz sí conocía la ley, pero nunca le dijo, mirá, acá tenés una ley, tenés que inscribirte, ni están prohibidos los desalojos, sabiendo que este compañero vivía hace más de 30 años en el lugar, en esa tierra, ¿no? Entonces, como una obligación del jugador para exhibir y explicar a los afectados, diríamos, esta ley. También en un artículo habla que la cédula de notificación, ¿no?, debe figurar, que emite el juez, debe figurar la ley número 28 de suspensión de sentencia de desalojo y remate, para que también sea otra forma de que esté en el conocimiento de la persona. Pero, sobre todo, señor presidente, la idea es identificar los problemas y solucionar el problema, porque si hacemos el padrón y decimos, no, mirá, Clarito tiene un problema, pero después terminó el 31 de agosto del 2016, no le damos un problema, otra vez estamos en la misma, necesitamos volver a renovar la ley y seguramente esto no está dentro de lo que los diputados queremos, ¿no? Simplemente que el IPROA solucione los problemas. Así que bueno, me alegro, ¿no?, que se haya comprendido, se haya entendido la buena voluntad también desde el bloque renovador, ¿no? Le decía, Clarito nos acompaña acá, él, su esposa y sus 2 hijos. Brevemente, señor presidente, Clarito Fernández es de Gobernador López, un hombre nacido en una familia muy, pero muy humilde. De muy chico tuvo que irse de su casa a trabajar para otra familia, ¿no? Trabajaba de peón en una familia en Atiú, donde esa familia tiene una chacra de 12 hectáreas y media, ahí para atrás de Mojón, de Gobernador López, yendo a Mojón Grande. Clarito, desde muy chico tuvo que trabajar, porque no había lugar en su casa para toda la familia, ¿no? Y fue de peón de patio, diríamos, de la familia Natiuk. Él se pasó su vida cuidándole al papá, a los viejos Natiuk, diría. Después, cuando fallece, un hijo tenía mal de Alzheimer y él lo siguió cuidando, ¿no?, hasta que también fallece esta familia. Y es como que le habían dejado la chacra a él, porque ya hacía como 10, 15 años que estaba trabajando, y le dijeron a Clarito, bueno, esta es tu chacra, por todo lo que hiciste por nosotros, por cuidarnos, por aguantarnos, ¿no? Entonces, Clarito se casa, hace 13 años atrás, para decir claramente, se casa, y bueno, a ver, encuentro el nombre, porque tengo todo a punto acá, mirá, se casa y tiene 2 hijos, ¿no?, Benedito y Mirta, chiquito, que también acompaña, y construyen su propia vivienda, bajan la luz, pagan el impuesto en la municipalidad, se dedica a plantar la caña en la chacra, planta la caña, la hierba, planta todo, señor presidente, y un día del mes de abril, cuando vuelve a su casa, ve que no está su familia, y habían 2 policías desarmando la chapa de la casa de él, que él había comprado con mucho esfuerzo, ¿no? Y cuando llega a ese lugar, que traía la mercadería que había ido a Lem, no encuentra a su esposa, no encuentra a sus hijos, y Clarito pregunta, ¿no?, qué hacían en su chacra, y le dijeron que se vayan porque lo iban a llevar preso, que iban a prender fuego a su casa y que se retire del lugar. Y es así que Clarito va a ver dónde está su familia, que los chicos habían sido retirados de la escuela con un patrullero policial. La señora también es analfabeta, Clarito también, y terminaba en la casa de un amigo, ¿no? Siempre uno tiene un amigo, que la casa era muy chica, pero entraban 4, y ahí ese amigo los acogió, sus muebles, los pocos muebles que tuvo, y trabajó toda su vida bajo la lluvia. Toda esa semana llovía, bueno, indudablemente no quedó nada de lo que tenía Clarito. Pero lo peor de todo es que prendieron fuego a su casa, y la chapa de zinc se la robaron, ¿no? Después apareció en la comisaría
prendido fuego la chapa con un trapo de gasoil para decir que habían sacado después del incendio. Una barbaridad, un dolor, ¿no? que muchas veces uno no puede entender cómo pueden ser tan malos con la gente tan humilde y pobre, ¿no? Como el caso de Carlito. Así que eso me llevó, señor presidente, a ver que realmente era necesario para que no haya más Clarito en la provincia de Misiones, ¿no? Hay gente que pone el hombro, trabaja la chacra, y que la chacra o la única vivienda que tiene, y es necesario que protejamos a esta gente. Así que yo me alegro del acompañamiento seguramente de todos los diputados. No queremos más Clarito en la provincia de Misiones. El tipo que trabaja la chacra y que vive, hay que tenerle consideración. Acá, señor presidente, un juicio de reivindicación, ¿no?, sobre esta tierra que duró desde el 14 de marzo al 10 de septiembre, prácticamente en nada de tiempo, y los abogados saben que esto lleva entre 3 y 4 años un juicio de reivindicación, y a Clarito lo echaron de un plumazo en 4 meses en el expediente, y esto es lo que más duele, ¿no? Y además porque involucra a un dirigente, no dirigente, pero sí a un fiscal, a un juez de falta de la ley, que él se quedó con la chacra a través de, hizo toda la cuestión de sucesión, sabiendo que Clarito vivía en el lugar y sabía que tenía 30 años en el lugar, igual lo echó de la chacra, como diríamos, ¿no?, como un perro a Clarito. Y lo peor es que porque creen que tienen un poco de poder y porque son los jefes del pueblo, pueden hacer con los pobres lo que ellos quieren. Así que gracias a todos. Si después podemos mirar el video, si alguien más va a querer hacer uso, cuando sea, señor presidente, dura 9 minutos, le pido disculpas, pero esta es la realidad, y ojalá que no exista más esto y no exista más estos hechos, y por eso esta ley, por eso el agradecimiento a toda la comisión, al señor presidente, que también puso su granito de arena para que la ley se apruebe, vamos a ser claros, ¿no? Porque si no, indudablemente esta ley no hubiese sido aprobada. Creo que van a votar. Gracias, señor presidente.